Hola, este es el vídeo 4 de las prácticas de programación del tema de cálculo de cero de una función del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver la implementación del algoritmo del método de la secante para calcular los ceros de una función. En este caso partimos de una función f de x y de dos aproximaciones iniciales x0 y x1. Entonces el método lo que hace es va a ir actualizando los valores x0 y x1 en base a una nueva posición de la raíz que va a encontrar como el cero de la recta secante que pasa por los puntos x0 y x1. Por tanto, se inicia un procedimiento iterativo donde se va a ir refinando x0 y x1. Entonces, en primer lugar, se comprueba si f de x1 es 0, entonces x1 es la raíz y el procedimiento ha terminado. Si f de x0 es igual a f de x1, no se puede continuar, porque la recta secante sería paralela al eje x y por tanto no corta el eje. En caso contrario, continuamos y calculamos mediante esta fórmula pues dónde intersecta a 0 la recta secante. A continuación vemos si el nuevo valor calculado x2 es muy próximo a x1, siguiendo el criterio de la tolerancia. En ese caso, pues el procedimiento termina y la raíz sería x2. En caso contrario, pues actualizamos x0 igual a x1 y x1 igual a x2 y pasamos a la siguiente iteración. Si el bucle termina antes de salir y haber encontrado la raíz, entonces tendremos que salir diciendo con código de error para indicar que hemos terminado mal. Bien, entonces en la implementación tenemos que la función mnsecante va a implementar el método y devuelve un entero para indicar si hemos, en este caso, el número de iteraciones, si hemos terminado bien, o -1 si hemos terminado mal. Entonces, se pasa como parámetro la función a la cual le queremos calcular una raíz. También se pasan como parámetros las raíces, las aproximaciones x0 y x1 que se van a ir actualizando dentro de la función, el número máximo de iteraciones y la tolerancia para el criterio de parada. Entonces lo primero que se hace es evaluar la función en x0 y en x1 y se inicia un bucle hasta un número de iteraciones máximo en itermax. Si f de x1 es 0, pues ya hemos terminado, retornamos las iteraciones, es decir, el contador del bucle. En caso contrario, pues hacemos h igual a x1 menos x0. Si h es igual a 0, pues tampoco podemos continuar porque los dos puntos han colapsado en el mismo. En ese caso, pues también tenemos que devolver -1. Calculamos la aproximación a la derivada que viene de la recta secante, que viene dada por ese cociente. Si la derivada es 0, pues devolvemos -1 porque no podemos continuar. Y en caso contrario, pues calculamos la intersección de la recta secante con el eje x, que me da este valor x2. Entonces, actualizo los valores de x0 y x1 y de f de x0 y f de x1. Entonces, si la distancia entre x1 y x0 es menor que tol,
pues entonces ya considero que el método ha convergido y la última posición de la raíz correspondería a x1. Y en ese caso pues retornamos el número de iteraciones realizadas hasta ese momento, y si salimos del bucle, termina el bucle y no hemos salido por alguno de los criterios, pues significa también que no hemos conseguido alcanzar la raíz y retornamos un -1. En el caso de la implementación para polinomios, pues la función es igual, lo único que cambia es que en lugar de pasarle una función se le pasa un polinomio que viene dado por un vector con sus coeficientes. También ponemos como parámetros los valores x0 y x1 y, al igual que antes, pues la tolerancia y el máximo de iteraciones. Y procedemos exactamente de la misma manera, es decir, que evaluamos el polinomio en x0 y en x1 y iniciamos un bucle hasta el número máximo de iteraciones permitido. Si p de x1 es 0, retornamos 0 porque ya hemos terminado y x1 sería la raíz. Si p de x1 es igual a p de x0, no podemos continuar y retornamos -1 para indicar que hemos terminado mal. Caso contrario, pues lo que hacemos es pues calcular el corte de la recta con el eje x, que viene dado por esa expresión, y pues si la distancia entre x2 y x1 es menor que la tolerancia, pues entonces actualizamos x0 a x1 y x1 a x2 y retornamos 0 para indicar que hemos terminado bien. En caso contrario, pues se actualizan tanto los x como los valores de las evaluaciones del polinomio, y si termina el bucle y no hemos salido por los criterios de parada, pues entonces devolvemos -1 para indicar que hemos terminado mal. Entonces, como puede observarse, la estrategia que se ha seguido al implementarlo para polinomios es ligeramente distinto y el código es ligeramente distinto al anterior, el diseño, pero ambos son igualmente válidos.